Quiero compartir una palabra después de este tiempo de adoración tan lindo, la presencia de Dios, y quiero que me acompañen, que pongamos nuestra mente, nuestro corazón en lo que el Señor nos quiere hablar. Podemos cerrar nuestros ojos para decirle al Señor: háblanos. Amén. Gracias, Señor, por tu linda presencia en esta mañana, en este mediodía. Gracias porque hemos podido cantarte. Ese es nuestro regalo a ti, Señor, darte nuestra adoración, nuestra alabanza, abrir nuestra boca, usar nuestras manos, nuestros pies, para alegrarnos delante de ti y declararte cuánto te amamos y que tú eres lo primero y lo principal en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por la bendición de estar en tu presencia desde temprano. Ahora queremos adorarte también escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das oídos prestos, corazón dispuesto para escucharte y saber, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Háblanos, Señor. Que le dices al Señor: háblame esta mañana, Señor, en este mediodía, háblame. Abre tu boca y dile: háblame, Señor. Tengo mi corazón dispuesto. Amén. Creo que el Señor nos ha estado hablando en estos domingos. Ha sido bastante evidente su presencia y su mensaje a nuestras vidas, así es que hoy no va a ser la excepción, y les invito para que pongamos toda la atención posible. Amén. Quiero leer Juan capítulo 2, 11 versículos y vamos a basarnos aquí para compartir la palabra. Me da mucho gusto mirarles, amados amigos y hermanos. Qué bendición. Qué bendición. Si quieren acompañarme en su Biblia o en la pantalla, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quiero compartir este mensaje con el título: no hacía falta. No hacía falta. Esta historia está enmarcada en una boda, como ya lo leímos. Una boda sigue siendo un acontecimiento de mucha alegría, ¿verdad? Gente se desplaza desde lugares a veces remotos para venir a estar y acompañar a una pareja, porque se envuelve en un halo de misterio y espiritualidad también, pero mucho contentamiento. Ocurren muchas cosas durante una boda. A veces cosas programadas y ya esperadas, pero también hay cosas inesperadas y espontáneas, ¿no? Nos ha tocado tener la bendición de unir a más de 30 parejas en nuestra carrera ministerial, y pudiera contar una serie de anécdotas de las cosas que han ocurrido, ¿no? A veces cómicas y a veces serias. En el tiempo de Jesús, las bodas duraban 7 días. Seguramente que había oportunidad de que ocurrieran un montón de cosas, ¿no? Jesús pudo haber elegido otro momento o circunstancia para hacer su primer milagro, pero él curiosamente quiso hacerlo durante una boda.
Ah, Juan nos dice que hizo su primer señal. Juan, el Evangelio de Juan leemos nosotros y usa esa palabra, ¿verdad? Para mencionar o para decir un milagro, lo menciona como una señal o señales. Jesús podría haber aprovechado un público más amplio, podría haber, no sé, traído algunos enfermos o algunos hasta muertos, ¿verdad? Porque iba a inaugurar su ministerio, iba a hacer su primer milagro, iba a presentarse como quien realmente era delante de la gente y de su pueblo, ¿verdad? Podría haber ocupado, ¿verdad?, como si fuera un showman, pero Jesús nunca es eso, jamás, ¿sí? La palabra nos dice que en ciertas ocasiones Él sanó a todos los que estaban ahí alrededor de Él, todos los enfermos, y resucitó a algunos muertos, pero Él nunca anduvo buscando las sensaciones o el espectáculo. Más bien la gente lo buscaba a Él, o se daban situaciones ahí aparentemente fortuitas, ¿verdad? Jesús escogió hacer su primer milagro donde pocos se enteraron. La verdad es que no había mucha gente alrededor que se diera cuenta. Sus discípulos, que tenía 2 o 3 en ese momento, supieron qué estaba pasando. Quizás María y los siervos que llenaron las tinajas fueron unas cuantas personas. Ni siquiera el esposo, la esposa, los anfitriones, la familia no se dio cuenta qué estaba pasando. Entonces, ¿por qué parece, verdad, si te pones a pensar y a leer, que este milagro realmente no hacía falta? Realmente como que pareciera que está de más, porque yo pregunto, si se quedan sin vino en una fiesta, ¿la fiesta puede continuar? ¿Verdad que sí? Pueden traer agua o mandar por unos refrescos, o pueden traer otra cosa, pero el vino no es necesariamente algo súper, ¿verdad?, un elemento que deba de estar presente. La fiesta podría continuar, no pasaban realmente nada. Quizás algunos se ofenderían por la falta de planeación de los anfitriones, pero de ahí en más el asunto era alegrarse por los nuevos contrayentes, ¿verdad? Nadie estaba al borde de la muerte, nadie le iba a pasar algo si el vino no aparecía. Era algo común, ¿verdad?, que ocurriera en las fiestas, que pudiera acabarse el vino. Por eso dice el maestresala, algunos traen el primer vino de una mayor calidad y luego traen uno ahí, ¿verdad?, el más inferior, porque el primero se acabó. Y aquí podemos ver que los judíos eran parecidos a los mexicanos, ¿no?, y a los sonorenses, porque seguramente se les acabó el vino porque entró más gente de la que esperaban en la boda, ¿sí? Siempre hay, ¿verdad?, uno prepara para 20 y llegan 40 o 60, ¿no? Y luego anda uno ahí, ¿verdad?, haciendo malabares, a ver cómo le quita aquí, le pone acá, y a lo mejor hasta trayendo otra cosa para quedar bien con las personas, ¿sí? Porque los gorrones nunca faltan, ¿no? Y de pronto uno pregunta, ¿y este será amigo del esposo? No, ni pariente, ni familiar, ni nada. ¿Y qué está haciendo aquí? No, pues soy amigo del primo de la que, ¿verdad? Y aparentemente eso fue lo que ocurrió, pero la fiesta no iba a parar en realidad, y no era una situación de emergencia si hubiera vino o no hubiera vino. Entonces nos preguntamos, ¿realmente era súper urgente hacer ese milagro? Y la respuesta es no hacía falta. En realidad no hacía falta. Jesús se topó en otro momento con leprosos, y pues obviamente los leprosos estaban en una necesidad urgente, porque cada día su piel se iba deteriorando más, iba muriendo más. Entonces era obvio que era necesario hacer algo por ellos. O se topó con gente que no podía ver, y también ellos clamaron a Jesús, gritaron a Jesús, pidieron a Jesús auxilio para su situación. Todas esas otros milagros que Jesús hizo, nosotros los vemos como algo necesario, pero en este caso pareciera realmente que no hacía falta. Amén. En Palestina, en ese tiempo, la vida era muy ruda.
La gente se la pasaba trabajando, principalmente en el campo, sembrando y cuidando ganado. Los que quedaban en la aldea pues ofrecían sus servicios como artesanos, albañiles, carpinteros y algunos otros, pero todos estaban acostumbrados al trabajo fuerte, a la vida dura, ¿sí? Y cuando estemos en presencia del Señor y le veamos, yo me he imaginado ese momento, ¿verdad? De no cansarme de adorarle, de caer a sus pies, de tomar sus manos, de mirarlas perforadas por mi culpa, pero también voy a ver sus dedos callosos, porque un día Él estuvo aquí en la tierra y Él trabajó la madera y Él forjó, ¿verdad?, con los instrumentos todo lo que sabe hacer un carpintero. Amén. Una boda en los ambientes de ese tiempo, en esas aldeas, era un acontecimiento social que rompía la monotonía, la rutina. Eran celebraciones muy bienvenidas porque la gente tenía un break para alegrarse, para confraternizar con vecinos, con familiares. Una fiesta de bodas era algo muy bonito que unía a la comunidad. Es probable que los esposos fueran parientes de Jesús, porque nos da a entender que cuando Jesús llega, María ya estaba allí. Dice, ahí estaba María. Y eso nos dice o nos da la pista de que María llegó antes incluso para hacer los preparativos. Y eran los familiares, los parientes cercanos los que se dedicaban a esas cosas, ¿sí? Entonces María ya estaba allí. En una fiesta de bodas como esta es probable, ¿verdad?, que algunas personas llegaran en el transcurso de la semana, porque no necesariamente ocurría como nosotros, ¿verdad?, que tienen la ceremonia y luego la fiesta. Nosotros lo hacemos normalmente por la tarde o por la noche. En aquellos tiempos empezaban desde temprano, tenían la ceremonia, inmediatamente la fiesta y 7 días continuos de celebración, ¿sí? Entonces, como predicador, ¿verdad?, uno se pregunta, bueno, si no sabemos los nombres de los contrayentes, si no tenemos demasiados datos de dónde extraer una enseñanza, ¿verdad?, tiene que haber algo por ahí. ¿Por qué Jesús hizo un milagro bajo ese marco, bajo ese escenario? ¿Sí? Entonces, bueno, está el nombre de la aldea, Caná. No era una aldea muy cercana a Nazaret, tampoco era muy lejana, pero estaba allí en Palestina. Y entonces dije, bueno, ¿qué significa Caná? Y Caná significa caña, junco, carrizo, una planta que crece, ¿verdad?, por lo regular a la orilla de los arroyos, de los ríos. Entonces realmente, para términos de este mensaje, Caná no significa nada, ¿sí? Yo pensé que podría significar algo como Dios nos habla, como la gloria de Dios o el regalo del Altísimo, pero básicamente no tiene mucho significado, ¿sí? El carrizo, ¿no? ¿De dónde eres? Del Carrizo. Y creo que hay un lugar en el estado de Sinaloa, ¿no?, que se llama el Carrizo. Sí, pues bueno, ahí podría llamarse como Caná, ¿verdad? Entonces, aquí nuestra conclusión, ¿verdad?, parece ser que el primer milagro de Jesús lo hace en un lugar insignificante, en medio de gente anónima, y nomás para alargar una fiesta y para alegrar una fiesta que ya está en curso, ¿verdad? ¿Por qué está incluida esta historia en el Evangelio? Ténganme paciencia, yo sé que como que sienten que no entro, ¿verdad? Así como que se bota la primera, ¿no? Pero ahí va, sí, ahí vamos. ¿Sí? ¿Por qué está incluida? ¿Sí? Parece que en realidad no hacía falta ni siquiera relatarla, escribirla. Pero María recuerda seguramente al anciano profeta Simeón, que cuando llevaron al bebé Jesús a presentarlo en el templo, él exclamó y pronunció unas palabras diciendo, ahora sí,
mi Dios, puedes recogerme en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, han visto la gloria de Dios. Señor, ahora sí puedes llevarme. Sí. María tenía grabado eso, tenía grabado lo que el ángel le había dicho antes de que su vientre fuera usado por Dios, porque ella sabía que su vientre fue prestado o fue utilizado por Dios como un instrumento para que naciera el Verbo de Dios, Dios hecho hombre, el Todopoderoso, el Dios manifestado en carne. Cuando fue introducido al mundo, un coro de ángeles exclamó: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. También Jesús creció, se hizo un preadolescente de 12 años, 13 años. Y María seguramente recordaba esas cosas, porque dice la palabra que ella guardaba estas cosas en su corazón. Tuvieron que regresar porque el niño Jesús no andaba entre ellos, y tuvieron que regresar a Jerusalén y lo encontraron en el templo discutiendo y haciendo preguntas y dando respuestas a los rabís, a los maestros de la ley, y ellos estaban maravillados con la sabiduría de este jovencito, ¿verdad? Y cuando ellos le preguntan y le reprenden, él les responde: no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar, es necesario que yo esté. Amén. María sabía de alguna manera, no sé cómo, que la hora estaba llegando para que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, iniciara su ministerio y se presentara delante del pueblo. Y cuando ella viene y le dice: no tienen vino, el Señor le responde de una manera un poquito fuerte, y alguien pensaría que hasta despreciativa, ¿verdad? Y le dice: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Ni siquiera le dice mamá, ni siquiera le dice madre. Jesús pone una raya, pinta una raya, ¿verdad? Porque no había esa relación jerárquica, nunca más la habría. Amén. Y eso es algo que quienes veneran a María deberían de entender y escuchar lo que dice la misma María cuando les dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Amén. Hagan todo lo que Él les diga. Si tú escuchas y quieres escuchar lo que María dijo y lo que María sigue diciendo, es: haz todo y obedece lo que Jesús está diciendo. Amén. Qué frase, qué declaración. La orden de Jesús fue: llenen estas tinajas de agua. Y después de que lo hicieron, dice, hasta arriba les dijo: saquen un poco y llévenlo al maestresala. Y aquí nos lleva a pensar y a reflexionar en algo muy interesante, porque el primer personaje en el Antiguo Testamento que hace una clase de milagros, una clase de señales, es Moisés. Dios usa a Moisés con una tarea especial, con una misión especial, pero su primer milagro público es que Moisés golpea el agua y el agua se convierte en sangre. ¿Sí? Y lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Presagiaba muerte y juicio. La epístola a los Hebreos nos dice que el pacto anterior era ineficaz. El pacto anterior requería la muerte del testador, que el testador derramara su sangre. Por eso Dios se hizo hombre, para derramar su sangre, para morir, para completar su testamento, cerrar el anterior y empezar uno nuevo. Amén. Ese Nuevo Testamento es para ti, para mí, lleno de gracia, lleno de su amor, lleno de su misericordia. Sí, ese Nuevo Testamento está basado sobre nuevas promesas, nos dice el escritor también de los Hebreos. Moisés presagiaba un juicio contra los poderes de Egipto y de alguna manera advertía: sangre brotará si no haces lo que yo te digo. Por el contrario, Jesús convirtió el agua en vino.
para decirnos a ti y a mí que viene un nuevo fluir de la presencia de Dios, un nuevo gozo desde la presencia de Dios. Si el pacto anterior estaba basado sobre muerte, sobre destrucción, sobre sangre, el pacto posterior, el cual tú y yo gozamos y somos parte, es un pacto de vida, de gozo, de bendición, amén, de libertad. Por eso también Pablo, escribiendo a los romanos, expresa que el primer Adán pecó y nos heredó muerte, pero el segundo Adán, que nosotros conocemos como Jesús, Él estableció una nueva era en nuestras vidas. ¿Sí? El segundo Adán no falla como el primero, no peca como el primero. Tiene que morir por culpa del primero para abrir un segundo tiempo que nos toca a nosotros, cerrando el capítulo anterior y abriendo un camino nuevo y superior. Jesús hizo su primer milagro donde aparentemente no hacía falta. ¿Para qué? Pareciera que no lo entendemos, pero el versículo 11 lo dice. Y fue el último versículo que leímos. Dice que para manifestar su gloria. Jesús hizo este milagro para manifestar su gloria a sus allegados, a los más cercanos, a los que estaban alrededor de Él. El vino de Jesús, el símbolo del Espíritu Santo. Beber de este vino no traerá atontamiento como el vino de la uva. Beber de este vino no produce una mente extraviada, sino una vida de gozo y paz. Amén. Así es que, amado hermano y amado amigo, Jesús dice que hay otro regalo. Él mismo es el regalo de Dios para esta humanidad. Él mismo es el regalo de Dios, pero Él es el regalo del Padre. Pero ahora Jesús dice: yo les tengo otro regalo, y ese regalo es el don del Espíritu Santo, simbolizado a través del vino nuevo, simbolizado a través de una vida de gozo, de bendición. Y si tú no has probado de ese vino, te estás perdiendo de la verdadera vida cristiana, de la verdadera vida en Cristo. Amén. Necesitamos y debemos de probar de ese don, de beber de ese vino. Dice que el maestresala, cuando probó el agua hecha vino, dice que él expresó: todo hombre normalmente sirve el primero es mejor y el segundo es inferior, pero tú eres la primera persona, le dice al esposo, que veo que hace las cosas diferentes. Pero no sabía que no era él, no sabía que había sido Jesús. Jesús es el que nos da un segundo mejor tiempo en nuestras vidas. Amén. Él es el que nos llena de verdadero gozo. Cuando vivimos sin Él, cuando estamos perdidos, cuando naufragamos en este mundo, no encontramos ningún otro alivio, y el vino que este mundo da no puede saciar nuestra hambre, nuestra sed, nuestra soledad, el amor que necesita nuestra alma. Pero cuando venimos a Cristo, y más bien cuando Él nos encuentra, nos da a beber de un vino nuevo, y ahora sí podemos entrar en esa nueva vida. Y si aún no lo hemos experimentado, necesitamos experimentarlo. Antes solamente teníamos vino inferior que nos intoxicaba y nos debilitaba, pero ahora este vino nuevo nos satisface, nos alegra y nos bendice. La gente allá afuera dice: uy, qué aburridos son los cristianos porque no bebemos de su vino, del vino que da este mundo, ¿verdad? Pero ellos no saben que nosotros tenemos uno superior, uno mejor, uno que nos sacia todos los días, que nos da gozo todos los días, que nos da paz todos los días, que podemos beber de Él, que la vida que vivimos en Cristo no se puede definitivamente comparar con la vida cuando estábamos sin Dios, en las tinieblas, en la oscuridad. Aleluya. Porque este vino nos rejuvenece como el águila, nos sostiene, nos energiza. Este milagro que parece innecesario, que parece que no hacía falta, estaba estableciendo algo mucho más profundo de lo que podemos leer o comprender con nuestra mente finita. Porque dice: a través de esta primer señal Jesús manifestó su gloria. Es decir, reveló realmente quién era Él. La gente pudo ver realmente quién era Él.
Los que estaban alrededor pudieron ver realmente que no era un ser humano cualquiera. ¿Y sabes qué? Él quiere manifestar su gloria en nuestras vidas, para que la gente pueda ver a través de nosotros que hay un Dios que sí hace grandes cosas y maravillas en el siglo XXI. Todavía ese Dios hace lo mismo que hace 2000 años. Él no ha cambiado. Tenemos acceso a ese vino nuevo. Tenemos la bendición de poder tomar, de recibir lo que Él nos da como un regalo. Amén. Podemos hacerlo. Aleluya. Cada vez que, ¿verdad? Leo había leído por muchas veces este pasaje, yo creo que tú también, pero no nos habíamos fijado que dice en el primer versículo que Jesús llegó el tercer día de la fiesta. No llegó el primero, llegó hasta el tercer día. Y esto es tan significativo, porque a pesar de que llevaban 3 días, el vino se les acabó. Sabes, en un matrimonio, en una persona, en un individuo, no hay vino que dure toda la vida. No hay vino terrenal que pueda durar toda la vida. Si no es que Jesús interviene en nuestras vidas, no hay vino en esta tierra que pueda durar y traer gozo y alegría. Cada vez hay más parejas que contraen nupcias, y qué bueno en cierta manera, pero a veces hay una fiesta muy fastuosa, muy onerosa, muy costosa, lujosa y todo lo demás, ¿verdad? Pero a veces la fiesta dura más que el mismo matrimonio. A veces en la misma noche de la unión se produce una fisura, se produce una fractura que se va abriendo y abriendo y abriendo, y es cuestión de días, de meses o de años para que se concrete una separación. Y realmente a veces la fiesta duró más que lo que duró un matrimonio, porque sencillamente sin Cristo no podemos. Sin Cristo no podemos. Mi esposa y yo comprendemos y platicamos entre nosotros que fuera de nosotros si no tuviéramos a Cristo. ¿Dónde estaríamos ahora si no estuviéramos en Cristo? Si Él no nos hubiera encontrado, si Él no nos hubiera salvado, si Él no nos hubiera dado a beber de su vino, que fuera de nosotros. Realmente no me puedo imaginar dónde podría estar extraviado yo. Pero Él tuvo misericordia de mí y Él tuvo misericordia de ti. Amén. El vino de Cristo se llama Espíritu Santo. Y algunos podrían pensar, bueno, cada vez más matrimonios cristianos también se están separando y divorciándose, y lamentablemente no les falta razón, ¿verdad? A quien dice eso. Pero yo digo, una cosa es asistir a una iglesia y otra cosa es ser verdaderamente un seguidor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, como siempre decimos, ¿verdad? El hecho de que estés en un garage no te convierte en un automóvil. Y el hecho de que estés bajo el techo de una iglesia no te convierte en un cristiano. Necesitas beber del vino de Dios. Necesitas beber de su presencia para realmente llegar a ser quien Él ha provisto a nosotros para que seamos. Y es interesante pues que Jesús llegó al tercer día, porque muchos no esperan el tercer día. Algunos se fueron el primer día, dijeron, bueno, voy a ir la ceremonia y un rato a la fiesta, y se fueron el primer día. Otros se quedaron hasta el segundo día, y otros a lo mejor hasta el tercer día temprano. Pero Jesús llegó al mediodía y no pudieron recibir el vino nuevo, no pudieron probar el vino nuevo. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Cuán importante es en este tiempo seguir permaneciendo. Muchos de nosotros no hemos alcanzado las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos falta perseverar. Perseverar. La palabra sigue diciendo, el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Será salvo. La perseverancia en Cristo es muy importante. Muchos de nosotros somos tan volubles, constantemente estamos cambiando.
ahora sí creo, ahora no creo. Ahora sí vengo, ahora no vengo. Ahora sí obedezco, ahora no obedezco. Ahora me esfuerzo, ahora no me esfuerzo. Estoy débil, estoy debilitado. Y nuestra vida, ¿verdad? Es una vida así. Y no significa que no tengamos retos y dificultades. Pero el Señor quiere que permanezcamos en la fe, que perseveremos. La perseverancia es vital. Los que se fueron el segundo día o temprano el tercer día ya no disfrutaron del vino de mayor calidad. Necesitamos aprender a permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. Se requiere perseverancia cuando todos se están retirando, porque llegará una hora, ¿sabes? Va a llegar un momento cuando no esperamos al tercer día que Cristo se aparezca, que Cristo venga, que Cristo se ponga en medio de nosotros y nos dé de su vino y convierta algo sencillo como el agua, convierta en algo tan normal como el agua, en algo tan hermoso como el vino que viene de Él. Amén. Y entonces la segunda parte de nuestra vida será 1000 veces más gloriosa que la primera, porque está escrito, ¿verdad?, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cada tinaja se calcula que podía contener hasta 25 galones de agua. Si lo multiplicamos por 6 tinajas, estamos hablando de 150 galones. Si lo multiplicamos por 4 litros, estamos hablando de 600 litros. Era mucho vino, de la mejor calidad, el más sabroso y delicioso que podrían haber preparado. Pero no solamente eso, era abundante. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, generoso, abundante y extravagante. Amén. Él es espléndido. Él es espléndido. Él da a manos llenas. Él quiere bendecirnos y Él se deleita en hacerlo. Este milagro aparentemente no hacía falta, pero ¿qué nos dice a ti y a mí? Que Él está dispuesto a hacer cosas grandes y maravillosas, portentos. ¿Sabes para qué? Para que la gente vea su gloria a través de nosotros. Él está listo y dispuesto a hacer cosas grandes en nuestras vidas, aún cosas que aparentemente no hacen falta, pero Él las quiere hacer. Sí. Hay tantas cosas que Dios nos da que en realidad no hacen falta, pero Él nos las entrega para que sean un testimonio, para que otros conozcan, para que otros vean a través de nosotros la gloria de Dios. Sabes, Jesús no va a volver otra vez a la tierra como vino hace 2000 años. Él no va a venir. Por eso Él nos dijo en Mateo 24, cuando digan allá está el Cristo, no vayan, dijo. O está en aquel lugar, ni se esfuercen por ir, porque Él no va a volver igual que hace 2000 años. Él va a volver de otra manera. Pero también nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son una ciudad asentada sobre un monte. Ustedes son mis representantes. Yo soy la cabeza y ustedes son mi cuerpo. Donde quiera que ustedes vayan, la gente tiene que verme a mí, dice el Señor. Donde quiera que ustedes estén, la gente me tiene que ver a mí. Y si Jesús irradiaba la gloria de Dios en nosotros, se tiene que irradiar esa gloria también. Amén. Hay un número de personas que son parte del pueblo de Dios que se conforman con lo suficiente, como las 2,5 tribus que se quedaron del otro lado del Jordán. Esto ya lo he compartido y enseñado en otros momentos. Si no sabes de qué se trata, búscalo en tu Biblia. No voy a poder entrar a todo el tema. Pero cuando el pueblo de Israel volvía de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, tenía que cruzar el río Jordán. Y dice la palabra que 2 tribus y la mitad de otra le dijeron a Moisés, nosotros queremos quedarnos en este territorio. Y Moisés les dijo, no, del otro lado es la tierra prometida. Y ellos insistieron, no, es que aquí está muy padre, aquí está muy lindo, aquí está muy hermoso, aquí queremos quedarnos. Y Moisés les decía, es que la tierra de leche y miel no es esta, es la de allá, pero aquí podemos vivir muy bien. Y tanto porfiaron con Moisés, tanto discutieron que fueron tan obstinados que Moisés les dijo, bueno, quieren quedarse aquí, quédense pues.
Si eso es lo que quieren, quédense. Y a veces como creyentes también nos conformamos con no pasar el Jordán. Estamos a unos cuantos metros, a unos cuantos kilómetros de algo mejor, pero preferimos lo que tenemos por mil razones que podemos tener. Preferimos quedarnos donde estamos, porque quizás vemos y nuestros ojos nos dicen, uy, aquí está muy bien, pero el Señor nos dice, es que allá está mejor, pero aquí está muy padre, pero allá ni te lo imaginas. Y decimos, pero yo me quiero quedar aquí. Y se quedan en el nivel de lo suficiente, cuando Dios nos quiere dar el nivel de la leche y miel. Amén. Cuando Dios nos dice que Él quiere y puede darnos más allá de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros imaginamos. Él quiere. ¿Sí? Quiero compartir con ustedes un testimonio corto para cerrar esta reflexión de no hacía falta. Yo les he contado en algún otro momento de cómo el Señor abrió la puerta para que nuestro hijo mayor pudiera entrar a la escuela de medicina y graduarse, y está todavía terminando su servicio social. Sin embargo, si recuerdan, Dios hizo un milagro tremendo para que él pudiera entrar, y todavía le dieron una beca y él pudo sostener esa beca para que pudiéramos nosotros pagar durante ese tiempo. Pero hace unos días el Señor nos volvió a sorprender, porque cuando estaba a punto de salir de las clases, nos avisaron que tenía que hacer su examen profesional, que tenía que sacar su título, y entonces los trámites del título y todo eso pues tenían una cantidad importante, ¿verdad? Que necesitaban que nosotros pues hiciéramos un cochinito. Y entonces nos dijeron, hay que pagar 20,000 pesos por ese trámite, por ese título. Y esta semana que precisamente que estamos ahora, le decíamos a Said, ve e investiga, porque nosotros nos ocupamos en poco más de un año en estar ahorrando para ese momento. Y ahora que está llegando y que le avisaron de la escuela, de las oficinas, que tenía que ir a dar trámite a todo eso, nos llama prácticamente de la caja y nos dice, papás, ustedes hicieron un depósito, porque aquí me está diciendo la persona de la caja que aquí le aparece que depositaron 6,000 pesos y a mi favor. Entonces ustedes lo hicieron. Y pues nosotros nos quedamos, no, nosotros no fuimos. Pues aquí la muchacha dice que lo que tengo que pagar es lo mismo menos 6,000 pesos. Y entonces, pues, ¿está seguro? ¿Es correcta? Sí, aquí me acaba de apuntar la cantidad que tengo que pagar, y era lo que nos habían dicho, menos 6,000 pesos. Entonces, pues si está aquí el instrumento de Dios que puede estar aquí, porque no sabemos quién fue. No sabemos cómo sucedió esto, cómo ocurrió esto, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que nos sorprende, un Dios que va más allá de nuestras expectativas, un Dios que cuando no hacía falta, cuando aparentemente no hacía falta, ¿sí?, Él se glorifica en nuestras vidas una vez más, como se ha glorificado por muchos años, por mucho tiempo. Y esto es algo, como les digo, de esta semana. Amén. No hacía falta para nosotros, no era una necesidad. Ya habíamos logrado hacer todo el ahorro completo, ¿verdad? Pero nuestro Dios es extravagante y excelso en bondad y misericordia. Y pudimos ver cómo la carrera de nuestro hijo comenzó con un milagro, siguió con un milagro y terminó con un milagro. Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Amén. Y lo digo como testimonio de Él, porque todo lo que nos ocurre y que viene de su presencia, tenemos que publicarlo, tenemos que decirlo, porque la gloria nunca jamás debemos de quedarnos con ella, tenemos que hablarla. La palabra dice que a través de Nabucodonosor, ¿verdad?, las grandes y maravillosas obras que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y en la otra versión dice, es necesario que yo las haga ver, que yo las publique. Amén. No era necesario, pero así es nuestro Dios.
Amén. Cada uno de nosotros normalmente nos enfocamos en nuestra vida en las cosas que necesitamos o en las situaciones que estamos viviendo y en las necesidades que tenemos. Siempre estamos pensando en eso, pero hay cosas que muchas veces no hacen falta, pero que Dios quiere suplirte, porque así es Él. Así es Él. Grande en misericordia, generoso hasta más no poder. Así es Él. Y Él quiere que así suceda. ¿Para qué? Para que en nosotros se manifieste su gloria. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y le das gracias a Dios?